Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje para todas las edades. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo también estoy contenta porque inauguro otra nueva sección. En realidad la venía pensando hacía rato, en algún momento pensé en hacer un especial, pero después me di cuenta que tenía tantos libros que incluir que mejor lo iba dividiendo en partes. Y se trata de libros que no tienen edad, que no importa para qué público supuestamente han sido dirigidos o se ha pensado, o las mismas editoriales lo promocionaron para, lo puede leer cualquiera y lo puede disfrutar tanto un chico, un adolescente o un adulto. Y no importa la edad que tengamos ni a la edad que los leamos, le vamos a encontrar alguna enseñanza, le vamos a sacar provecho. Creo que si la literatura es buena, como he dicho muchas veces, no importa dentro de qué género o de qué edad esté enmarcado o lo quieran enmarcar. Son libros atemporales. El primer libro del cual voy a hablar, imagino que, aunque lo hayan leído o no, todo el mundo lo conoce, y es El Hobbit, del escritor británico J.R.R. Tolkien. Bueno, este libro para mí está mal catalogado en género infantil. Entiendo que la gente que leyó toda la obra de Tolkien y que compara este libro con Silmarillion o con El Señor de los Anillos diga que este es de corte más infantil, pero realmente para mí infantil tiene muy poco. Sí es cierto que es un libro que es más inocente, es más amable, es más optimista, eso es cierto, pero eso no quiere decir que esos temas no los puedan tratar los adultos. O sea, eso no son temas para adultos o atmósferas para adultos, ¿por qué no? ¿Por qué digo que para mí no me parece infantil? Porque Tolkien tiene una forma de escribir que a un chico, sobre todo del día de hoy, del siglo XXI, puede aburrir. Estoy hablando de chicos menores de 10 años. ¿Por qué? Porque es muy descriptivo, porque usa una prosa muy precisa, tiene palabras muy adecuadas para lo que él quiere expresar. No es un lenguaje fácil, es un argumento que tiene profundidad y que tiene complejidad. Y es lento, es una lectura lenta. Tolkien escribe muy en estilo clásico. Yo leí este libro cuando tenía 14, 15 años y para mí esa es una edad ideal. Cuando descubrí a Tolkien me pareció que había, no sé, entrado por la puerta de Narnia a un mundo que yo no me imaginaba. Lo que tiene Tolkien es que es un maestro de la atmósfera, es muy bucólico. Es increíble cómo describe. Si uno puede imaginarse lo que él te va describiendo, es realmente entrar a un mundo maravilloso de fantasía. El mundo está perfectamente construido. Esa mezcla que hace entre las leyendas nórdicas y lo que él imagina, tiene una inventiva increíble. Es maravilloso. Tolkien es un escritor con palabras mayores y inaugura todo lo que tiene que ver con el género de la fantasía adulta y de la fantasía épica adulta. Entonces, a lo mejor ahora, no teniendo en cuenta que este libro fue escrito en 1937 o publicado en el 37, nos parece que es algo común, que estamos leyendo historias de fantasía que ya hemos visto. No, estas son las primeras historias de fantasía que se escribieron con ese corte. Buena literatura escribiendo fantasía. Porque hasta el momento siempre la fantasía había sido relegada a un género menor pensado para niños. Tolkien hace una vuelta de rosca con respecto a eso. Y la historia, que es recontra conocida, de un personaje que pertenece a una raza que vamos a conocer, que son los hobbits, y que ya en el primer capítulo, como inicia, es una maravilla, y este personaje va a vivir una serie de aventuras que nunca pensó e imaginó que podía vivir, gracias a un mago muy particular que se llama Gandalf y que lo invita a participar a una expedición que hace un grupo de enanos porque quiere recuperar un lugar que ha tomado un dragón. Es el disparador de una maravillosa aventura fantástica, contada, relatada magníficamente, interesante de principio a fin. Un libro que para mí se disfruta más siendo adulto. Uno le puede sacar otro provecho a lo que está leyendo. Un libro clásico de la fantasía muy bien hecha y construida, que no se pueden perder. Bueno, después de recuperar mi brazo, de haber sostenido esa edición de Minotauro pesadísima, vamos a pasar al segundo libro, que también es un clásico, se le podría decir, de la literatura infantil, de un escritor que es
impresionante, a quien yo seguí durante mucho tiempo, durante mi infancia justamente, que es Michael Ende, el escritor alemán Michael Ende, con su libro Momo. Este libro es muy conocido, junto con La historia interminable, que lo llevaron a la fama absoluta, y realmente es una maravilla de libro. Este sí es un libro infantil, que puede leerse perfectamente siendo un niño, con una carga de fantasía maravillosa, pero que además tiene una cantidad de temáticas importantísimas para el mundo adulto, que cuando uno es grande lo disfruta de una manera totalmente diferente. Cuando uno es chico también, y también se da cuenta de en qué quiere poner el foco el autor y qué quiere transmitirte, qué te quiere decir. Sí, uno se da cuenta, uno lo entiende, él lo escribe de manera tal que un niño puede entender perfectamente eso que él quiere que vos reflexiones, pero cuando sos adulto lo tomás de una forma distinta porque estás viviendo un proceso y un momento vital que hace que le prestes mucha más atención a eso que te está contando. Momo trata de la historia de una niña que no tiene padres, no tiene a nadie alrededor de ella, ella vive sola, es abandonada. Si bien hay gente que se quiere hacer cargo de ella, ella quiere vivir así, ella está feliz viviendo de esa forma. Y tiene una cualidad muy importante que es saber escuchar. Por lo tanto, toda la gente que la conoce, porque el pueblo es como su gran familia, va a Momo en momentos de necesidad extrema, cuando no saben cómo resolver sus problemas vitales o cuando no saben qué hacer con alguna cosa que les está pasando en la vida o con algo que les hace sentir mal, y hablan con ella porque Momo sabe escuchar. Momo siempre tiene algún tipo de solución con respecto a estos problemas. Y además esas soluciones son de lo más fantasiosas por un lado, pero al mismo tiempo originales. El problema con esta historia es que aparecen unos seres que son seres muy, muy negativos, que lo que quieren hacer es robarle el tiempo a los adultos. Vienen a consumir las horas libres o los momentos de esparcimiento o los momentos que tenemos para estar con otros. Porque la vida del hombre adulto es una vida que tiene que estar dirigida a la productividad y nada más. Y acá es lo que justamente uno puede sacar como provecho cuando es grande. Todo lo que Michael Ende habla sobre el capitalismo, por un lado, la productividad sin sentido, el hecho de que para qué nosotros estamos perdiendo el tiempo de la forma en que lo perdemos, con cuál fin, hacia dónde vamos, trabajando y sin tener tiempo para absolutamente nada. ¿Qué pasa con todas esas horas perdidas? ¿A quién se la dedicamos? ¿A dónde van? Cuando pasa la vida y de repente miramos hacia atrás y nos damos cuenta que tantas cosas que pudimos haber hecho o pudimos haber compartido no están más. ¿Quién nos la devuelve? ¿Por qué tenemos miedo a estar sin hacer nada? A sentir que no estamos produciendo, que no estamos siendo proactivos. ¿Por qué? ¿Por qué nos manejan de esa forma? Bueno, un montón de reflexiones que son increíbles, que están tan bien amalgamadas con la historia, que es sumamente atractiva, es interesante, es divertida, es fantasiosa, hace que uno quiera leer de corrido porque quiere ver hacia dónde va la historia, cómo resuelve Momo el problema con el que se encuentra, con el que se enfrenta. Está perfectamente escrito para chicos, pero al mismo tiempo tiene mucho, mucho provecho para los adultos. Bueno, y el último libro del cual voy a hablar, para mí también es un clásico ya de la literatura juvenil, a pesar de que fue publicado en el 91, pero se convirtió en un boom de ventas. Fue un libro del cual se habló mucho, que se utilizó en escuelas, no solamente se vendió, digamos, como literatura juvenil, y que, bueno, tiene sus porqué. Y es nada más y nada menos que El mundo de Sofía, del escritor noruego Jostein Gaarder, que parece que se dice así, aprendiendo cómo se habla en otros idiomas. Bien, este libro no tiene desperdicio. Este libro habla sobre la historia de la filosofía. Y parecería, diciéndolo así, que me voy a encontrar con un libro que es inabarcable, imposible y denso. Pues no. El autor, que es profesor de filosofía, se ingenia para hacer absolutamente ameno un libro que podría ya incluso catalogárselo de no ficción, es una especie de no ficción novelada, que
se lee rapidísimo, porque es muy interesante cómo él introduce una narradora, que es Sofía, que tiene una historia muy interesante a la par de la historia de la filosofía que él te quiere contar. Y esas dos historias se entrelazan perfectamente. No parece que el argumento o el hilo conductor esté puesto a propósito medio como pegado para dar justificación al tratamiento, digamos, de la historia de la filosofía. Todo lo contrario. Y está tan bien llevado ese hilo argumental que uno tiene todo el tiempo interés por ver qué pasa con ese personaje principal. A través de los ojos de esa niña vamos a ver todo lo que pasa a través de los hitos, de los momentos filosóficos griegos. También te explica, por supuesto, de qué se tratan esas corrientes filosóficas, pero es tan ameno, está tan bien escrito, está tan bien logrado. Es un libro que cuando uno es chico lo puede leer perfectamente. Yo este libro lo leí cuando tenía 10 años y me encantó. Y después lo volví a leer grande y me encantó, porque claro, de grande empecé a ver un montón de cosas y a disfrutar de un montón de cosas que me parecieron interesantísimas. Porque además uno en algún momento siempre en alguna materia estudia filosofía o por la carrera que hace alguna cosa que tenga que ver con filosofía o con estética. Y este libro es un compendio de todo eso narrado de manera magistral y además muy, muy fácil de leer y de abarcar. Que no quiere decir con eso que no sea profundo, que no hable de todo lo que tiene que hablar con la profundidad que se merece. No es un libro superficial, no es un libro que deje las cosas así por arriba porque total está escrito para jóvenes. Todo lo contrario, y esto es lo que hace que este libro sea maravilloso, cómo él puede hacer accesible algo que muchos se han dedicado a no hacerlo accesible, porque la filosofía justamente es una de las ramas más abstractas que tenemos y que realmente a veces leer libros de filosofía es un tema muy difícil, pues él consigue hacer llegar a todo el público algo que indudablemente él lo tiene tan internalizado y tan aprendido que puede simplificarlo. Qué maravilla poder simplificar cosas. Eso denota que él debe ser un muy buen profesor, indudablemente. Así que lo recomiendo altísimamente. No le tengan miedo, a pesar de que parezca que es cortito. En esta edición son 638 páginas. Se pasan volando, vale muchísimo la pena. Y vale mucho la pena, no importa la edad que tengas. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta primera edición, por decirlo de alguna manera, de libros que no tienen edad. Dejemos un poco de lado estos prejuicios que solemos tener o que nos imponen a los lectores, como que hay literatura para ciertas edades y si vos después sos más grande y querés leer esa literatura, entonces está mal, o no entendiste nada, o ¿qué pasa que sos adulto y lees cosas para chicos o para jóvenes? ¿Tenés algún problema? ¿No entendés la literatura para tu edad? Estas cosas, por favor, dejémoslas de lado. Justamente voy a hacer otra nueva sección en la cual voy a hablar sobre estos temas, porque me parece que es importante empezar a deconstruir un poco lo que significa ser un gran lector y entrar al mundo de la gran literatura. Hay mucho esnobismo con respecto a estos temas y que realmente hace que algo que uno podría disfrutar termine siendo un martirio. Y tener vergüenza sobre lo que uno lee o no querer hablar sobre ciertas cosas porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Me parece una locura. Así que espero poder contribuir con un pequeño granito de arena en bajar un poco los humos de mucha gente que piensa, que se considera o autoconsidera buen lector y empezar a deconstruirnos un poco en ese sentido para poder realmente disfrutar de la lectura, que la mayor parte de los que estamos acá somos diletantes de la literatura, no somos teóricos que estamos analizando libros ni nada por el estilo. La literatura es buena o es mala, eso sí, es cierto. Hay parámetros para medir si la literatura es buena o mala. También hay parámetros tanto objetivos como subjetivos. A mí cosas que me parezcan buenas puede ser que a otra no y viceversa. Pero por sobre todo no hay encasillamientos dentro de lo que es bueno o malo. No es que hay géneros que son mejores que otros, no hay edades que son mejores que otras, ni hay literatura hecha para ciertas etapas que es mejor que otra literatura hecha para otras. Tratemos de bajar un poco esa necesidad y ansiedad de demostrar que somos buenos lectores. No, disfrutemos de la literatura. Nos vemos.